Quería antes que nada, mis primeras palabras es de felicitaciones a los organizadores, a Alberto, a Mirta, que han, digamos, tomado la posta en esta empresa de hacer estas primeras jornadas de econometría, y que en realidad es algo que uno, desde el punto de vista mío, es tan importante para los que estamos en este área. Creo que también han seguido la trayectoria que los maestros de esta casa han iniciado, tanto Urbizaya y Juanita, que han sido también profesores míos en La Plata. Así que les agradezco a todos esta invitación y bueno, los invito también a que en el futuro trabajemos juntos para que esto siga adelante. La charla de hoy mía va a ser sobre pronósticos con modelos econométricos bajo inestabilidad. Ahí en esta parte, en este tema, mi idea era enfatizar justamente la cuestión, por un lado, de utilizar los modelos econométricos, o sea, porque pronóstico puede ser en un sentido mucho más amplio, y también la cuestión de inestabilidad, porque, digamos, es donde ha sido explícito el talón de Aquiles de toda esta parte teórica y empírica. Si bien desde la parte empírica esto era algo ya bastante conocido por los que usábamos los modelos econométricos, la parte teórica ha recibido un nuevo énfasis, y es lo que digamos, me parece tan interesante del tema de pronósticos bajo inestabilidad. Una de las primeras cuestiones que quería empezar a comentarles, empezar la discusión, es que en realidad cuando uno va a estimar un modelo econométrico, cuando enseña econometría, lo primero que hace es decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la econometría? Explicación, pronóstico, evaluación de política. Pero en realidad, ¿prestamos atención en el diseño del modelo cuando estamos estimando un modelo? Fíjense que esto es bastante distinto de lo que ha pasado con el análisis de series temporales, donde el objetivo ya intrínseco de los modelos de series temporales, los modelos clásicos de Box y Jenkins, era ya por su naturaleza el pronóstico. En cambio, con los modelos econométricos, la parte de pronóstico es una preocupación relativamente reciente, sobre todo después que pasó el furor de las variables integradas, con integración y toda esta literatura, y sobre todo a partir de los resultados de estas competencias de pronósticos que se fueron haciendo. El último que tengo conocimiento es el del año, bueno, aproximadamente el año 2000, alentados por el International Institute for Forecasting, y que en realidad da por tierra muchas de las cosas que uno pensaba de la teoría tradicional de pronóstico desde el punto de vista empírico. Ahora, a continuación, les voy a comentar algunos de estos resultados y veremos un poco cuáles fueron las alternativas que se desarrollaron hasta ahí. El primer reflejo de que uno ve esta preocupación de la econometría por las cuestiones de pronósticos es el hecho de que el Handbook del 2006 está justamente, de Handbook of Econometrics, está dedicado justamente a las cuestiones de pronóstico, que es el libro de Elliott, Granger y Timmerman, que es un buen resumen del estado de la literatura hasta ese entonces. Cuando yo les decía que nosotros no prestamos atención al objetivo en sí, me refería a varias cuestiones, pero una de las que me parece interesante y recordar, aunque es algo ya bastante conocido y ya tiene sus 20 años, es que, por ejemplo, no prestamos una atención adecuada al concepto de exogeneidad, y que
mientras que para explicación, para el objetivo de explicación, es decir, para estimar un modelo uniecuacional, exogeneidad débil es el concepto relevante. Cuando pasamos a la cuestión de pronóstico, es el concepto de exogeneidad fuerte, es decir, donde necesitamos no causalidad en sentido de Granger, además de exogeneidad débil. Fíjense que con este ejemplo muy sencillo que yo, digamos, saqué de la vieja literatura, podemos mostrarlo. Si nosotros nos preocupamos solamente por explicación, el concepto que tenemos que preocuparnos es la propiedad que tenemos que preocuparnos es la relación de los errores entre las ecuaciones. Mientras que para pronóstico, si nosotros necesitamos qué va a pasar con la variable z, en realidad lo que necesitamos es no causalidad en sentido de Granger, que en este caso está dado por el parámetro π2, y que por lo tanto tener que saber qué pasa con π2 es importante para pronóstico, más allá de explicación. Esto es, a veces nos olvidamos, y uno lo ve en la literatura, que hacen pronósticos sin testearlo, y por otro lado también se usa Granger null causality para justificar modelos uniecuacionales, lo cual no es ni condición necesaria ni suficiente. Bueno, en realidad esto es una nota que quería recordar simplemente, y lo que en esta charla voy a hacer es concentrarme en la parte de pronósticos relacionados con cambios de parámetros, con breaks. Y en esta parte me van a oír frecuentemente hablar de Clement Hendry y otros coautores, y la literatura con que me voy a basar es básicamente esta que está aquí, que digamos, el que después esté interesado, esta o las que están posteriormente, me pueden escribir y se las puedo facilitar. Pero una de las primeras cuestiones que tenemos que pensar es que nosotros hablamos a veces indistintamente de predicción y pronóstico. En econometría pasa a veces que usamos indistintamente el término. Fíjense, cuando hablamos de variables instrumentales, bueno, hay varios ejemplos donde no somos muy precisos y para distintos autores pueden significar distintas cosas. Y es un caso así, ocurre con el concepto de predicción y pronóstico, porque en realidad predicción es una condición, simplemente. Hablamos de que es impredecible una variable i si su densidad es igual a su densidad condicional de acuerdo a un conjunto de información dado. O sea, predicción, para hablar de predicción tenemos que hablar también del conjunto de información disponible, tenemos que hablar del horizonte relevante, que es otra de las cosas que hemos aprendido recientemente, que es crítico. Por ejemplo, en este estudio que les citaba de la M-Competition quedó claro que el horizonte es fundamental para definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero en particular depende también del t. O sea, nosotros pusimos ahí que la densidad de IT, pero lo que puede ser predecible para t de igual 1 a un cierto periodo puede no serlo para un t posterior. Y a veces uno encuentra, digamos, por ejemplo, que encontramos predicción en software como Stata, y en realidad está haciendo una explicación dentro de la muestra que en realidad sería preferible, aunque bueno, después hablemos indistintamente, de si vamos a estar dentro de la muestra, usar la palabra explicación, y predicción para lo fuera de la muestra, aunque sea una pseudo fuera de la muestra, ya que obviamente el futuro no lo conocemos, o sea que el verdadero out of sample es desconocido. Entonces, ¿qué diferencia tenemos de predicción a pronóstico? Es que pronóstico es la forma de hacer operacional la propiedad de predictibilidad. Y en realidad, para hablar de predictibilidad, acá me estoy refiriendo a pronóstico, si quieren, en sentido más formal, porque pronóstico puede serlo cualquiera simplemente diciendo lo que va a pasar en el futuro. Pero en un sentido más formal, tenemos que pensar que tiene que haber regularidades en el pasado, que el método de pronóstico sea capaz de captarlos, que el método de pronóstico excluya las no regularidades, pero sobre todo que lo que pasó en el pasado sea informativo sobre el futuro.
Y eso es la esencia de ver qué es lo que pasa con los modelos econométricos cuando se usan para pronóstico. ¿Por qué? Porque generalmente estábamos pensando que el modelo que nosotros teníamos era una buena representación de nuestro proceso generador de los datos y que la estructura económica permanece básicamente sin cambios. Entonces, en ese contexto, los resultados tradicionales, y que ahora voy a charlar sobre ellos, me voy a concentrar más en el último, pero voy a charlar un poquito sobre estos distintos puntos, es dado la buena representación, dado que no hay cambios, que el mejor modelo dentro de la muestra va a ser el que va a producir los mejores pronósticos. Que si agregamos, esto es terrible para los economistas, que pensemos que para nosotros, que agregando variables causales relevantes, los pronósticos mejorarán, está basado justamente en estos dos supuestos, y que esta es una de las cosas que cambia cuando pasamos a contextos de inestabilidad. Otro resultado interesante es que la precisión de los pronósticos declinan con el horizonte. Eso lo sabemos con el simple modelito AR1 y si vemos la varianza que va creciendo a medida que acumulamos. Y el último es que no es beneficioso combinar pronósticos, sino lo que conviene es realizar algún tipo de suerte de encompassing, también sobre lo que me voy a referir posteriormente. La relación entre pronósticos y quiebres no es nueva. Uno ya, si mira un poquito la vieja literatura, ya en el paper de Chow, en el clásico paper de Chow, ya lo tenemos, cuando nosotros miramos el modelo econométrico para particionamos nuestra muestra de acuerdo a las observaciones temporales en dos periodos. Y cuando nosotros queremos hacer un pronóstico y calculamos los errores para el periodo 2 basado en la información en 1, nos queda esta fórmula súper conocida por todos, donde nosotros vemos que el error de pronóstico va a depender, por un lado, del error del modelo, pero por otro también va a depender de qué relación hay entre los parámetros del periodo al cual aplicamos nuestras las observaciones correspondientes al periodo de pronóstico propiamente dicho y la estimación. Y solamente en el caso en que nosotros vemos que podemos pensar que los parámetros entre el periodo de estimación y el periodo de pronóstico no cambien, es la forma de asegurarnos que el error de pronóstico, el valor esperado del error de pronóstico va a ser igual a 0. O sea, esto, vieja relación relacionada con el sesgo en los pronósticos, ya lo encontramos en la literatura de los años 60. Pero con la literatura más reciente y a partir justamente de la ineficiencia práctica, uno encuentra resultados como los siguientes, que para modelos de pronóstico, los mejores modelos son los de rápida adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque a veces los mecanismos más simples, o incluso aquellos que ni siquiera tenemos que estimar, como puede ser un modelo en doble diferencias, pueden ser mejor. Y sobre todo si no tenemos que estimar. Y en ese caso, uno puede encontrarse también con resultados, como les comentaba anteriormente, que los modelos no causales pueden ser mejor que los causales. Este es un ejemplo muy simple que me gustaría compartir con ustedes, que es el siguiente. Pensemos en un modelo muy sencillo, donde el mecanismo generador de los datos, tenemos que IT depende de xt-1, o sea, vamos a hacer pronósticos a un paso, o sea que xt-1 la puedo considerar conocida, y el mecanismo generador de xt. ¿Qué ocurre si nosotros vemos que hay un cambio en los coeficientes en un cierto periodo y nosotros vamos a usar para
pronosticar el modelo basado en este phi, cuando en realidad el proceso generador de los datos me está requiriendo phi estrella. Entonces podemos ver que el error de pronóstico va a venir dado justamente por esta diferencia en los pronósticos y digamos, esta diferencia, este error de pronóstico, este sesgo sistemático se va a mantener a lo largo del tiempo, mientras que no reestimemos el modelo, y aunque lo vayamos reestimando, va a tardar muchos periodos hasta que el verdadero parámetro, el parámetro nuevo, sea alcanzado por los nuevos datos. Y ahí, sobre todo, si pensamos, acá no está la discusión entre transitorio y permanente, porque acá estoy suponiendo que lo va a alcanzar si el cambio es permanente, pero si es transitorio, entonces otra vez nos vamos a encontrar con un nuevo sesgo. Comparemos con la estrategia más naif que uno puede pensar, que es repetir el dato anterior. Si repetimos el dato anterior, es lo mismo que estuviéramos estimando el cambio de la variable i. El primer periodo se va a equivocar, pero el segundo, repetir el valor anterior, va a ser 0, siempre y cuando otra vez supongamos que este cambio es un cambio permanente y no transitorio. Pero fíjense que en realidad tener xt-1 no me ayudaba, porque en realidad necesito hacer la actualización del parámetro, mientras que repetir el valor anterior es la actualización de fábrica en el caso de un cambio permanente. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, y acá una de las cuestiones que se planteó en la literatura es cuáles son los parámetros que más me afectan los pronósticos, o sea, cuáles son los parámetros de un modelo econométrico que están más propensos o más detectables de cambiar, o más fácil de detectar que cambian, más correctamente. Entonces, uno se puede preguntar, y hay análisis de simulación y trabajos teóricos hechos por Clement y Hendry, si es el efecto, los efectos marginales de las variables observables, si es la varianza de los errores no observables, pensemos en todos los parámetros que puedan estar en el modelo, o si en realidad son los términos determinísticos, como son la constante, la tendencia y las estacionales. Y los que ellos encuentran, les digo, teóricamente y por ejercicios de Monte Carlo, que son los componentes determinísticos. Posiblemente interactuando con algún problema de falta de especificación, pero los culpables en esta historia son los componentes determinísticos, y dentro de ellos fundamentalmente los componentes de largo plazo, la media de largo plazo. Acá una cuestión que digamos que uno puede verlo simplemente es notando la relación que hay entre el sesgo y los componentes de largo plazo, los componentes determinísticos. Para eso, este es un simple ejemplo, donde hay un modelo autorregresivo muy sencillo, donde la media de largo plazo, fíjense que en realidad sería el alfa sobre 1 menos el coeficiente beta, y entonces si uno hace este reemplazo fijando cómo estos alfas cambiaron entre un periodo 1 y un periodo 2, bueno, uno hace el reemplazo y simplemente ve que si la esperanza del proceso es la media anterior, y la mayor parte de los métodos no tienen problemas en captar la media, los errores de pronóstico en realidad dependen del cambio que uno ve en la media afectado por este coeficiente. O sea que los errores de pronóstico no van a depender fundamentalmente del cambio entre B1 y B2. Lo que dependen es del cambio entre mu2 y mu1. Obviamente interactuando con B2. De allí a que hay que pensar que en realidad para que no tengamos errores de pronóstico, o sea, errores de pronóstico sistemáticos,
tendríamos que tener un proceso con media nula, o que la media de largo plazo no cambie, o que, fíjense, que también se daría si B2 es igual a 1. O sea que, en realidad, allí nos plantea la cuestión de que si B2 es igual a 1, estaríamos en un modelo en diferencias, y de esas algunas ventajas de la diferenciación en los modelos econométricos, como a continuación les voy a mostrar. De allí, esta parte la voy a pasar un poquito rápida porque si no, cualquier cosa, si después hay tiempo para preguntas, podemos volver. Ustedes saben que después de la revolución de las variables integradas, los modelos de cointegración, la representación, digamos, en modelos estacionarios es el famoso modelo de corrección de errores. Que vale la pena decir que después de que se detectan de que esa media cambia, en realidad no es muy correcto llamarlo error correction, sino equilibrium correction, porque se corrige a la media que tenía antes, que no sabemos muy bien cuál es, pero que ahora cambió en el nuevo escenario. Entonces, la idea es que este modelo de corrección de errores puede ser un modelo de referencia para ver cómo, digamos, lo corregimos para tener en cuenta que la media de largo plazo es la que probablemente me esté causando los problemas con el modelo de corrección de errores. Y ahí están los modelos de diferenciación. Si uno tiene un modelo muy simple, un modelo de error correction, acá está expresado en forma vectorial, si pasamos prácticamente a la generalización del error correction unicuacional a los de vectores, nosotros tenemos el vector que corrige la relación de largo plazo. Uno puede pensar que hay los términos determinísticos constantes, serían la tasa de crecimiento de las variables y la relación media del equilibrio, la media del equilibrio de largo plazo. Esta es la más probable que cambie. Fíjense nomás lo siguiente, si ustedes piensan en los agregados macroeconómicos, las medias podrán cambiar, pero son tasas de crecimiento. En cambio, las medias de las variables de consumo, ingreso, son medias importantes, y esos niveles sí pueden cambiar y son los que más relevantes para el cambio. Entonces, uno puede decir que el equilibrio correcto va a estar afectado por este término similar al que veíamos para el caso de un Bruno. Y si nosotros diferenciamos este modelo de diferenciación del equilibrium correction, lo que hace es eliminar por construcción la media de largo plazo. Pero ustedes saben que en econometría, como así en economía, no hay, siempre hay trade-off. Y si bien eliminamos la media de largo plazo y solucionamos por ese lado, el costo lo vamos a pagar en varianza. Porque mientras el modelo original tenía una varianza dada, este va a tener una varianza que duplica. O sea que para decir voy a tener una ganancia haciendo alguna transformación del modelo, necesitaría trabajar con un sesgo lo suficientemente grande para que compense la varianza. Y después hay otros mecanismos, como puede ser la corrección de ordenada, que eso es bastante conocido por todos, sobre todo cuando hay sesgos sistemáticos, o simplemente usar un mecanismo muy naive, que es ligeramente distinto a usar un random walk, sino que es pensar que el random walk lo tenemos con la tasa de crecimiento. Ahí no estimamos tampoco, sino simplemente es un modelo, digamos, sin estimación. Pero lo que queríamos remarcarles, fíjense que si nosotros extendemos esto para el caso de donde tenemos varios pasos adelante, y ahí lo que importante del pronóstico, ahí nos encontramos que a medida que pasa el tiempo, si nosotros hacemos pronósticos a más de un paso, esta discrepancia, como esto funcionaría como un autorregresivo modelo simple, ahora solamente que vectores, y como están cointegrados, están expresados, son estacionarios y esto converge, el sesgo
se va a ir achicando a medida que el horizonte va creciendo. Y eso es un resultado distinto a que siempre cuando teníamos horizontes más largos teníamos que estar peor en pronóstico. Este es otro de los resultados que cambian. Pero estos métodos, digamos, son todas formas de mecanismos de hacer más robustos los modelos tradicionales de corrección de errores en el caso de que tenemos posibilidad de cambios estructurales y tenerlos como alternativa para pronóstico. Y esto, digamos, es lo que explica que, por ejemplo, en las competencias estas de pronósticos, los modelos muy sencillos, los modelos más simples, sean los ganadores en la competición. El otro resultado, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cuánto te falta? 15 minutos más. 15, sí. Así yo. Vale. Veo como. Sí. Yo, digamos, acá para hablar de pronóstico uno podría hablar mucho y hice una selección de temas y nosotros, si quieren, podemos volver después en los comentarios en alguno en particular. Esto me parecía importante para empezar a poner la discusión, plantear la discusión, pero una de las cosas que es también bastante, digamos, sorprendente es que nos encontramos que los métodos de combinación de pronósticos, que tampoco son nuevos, dan buenos resultados para pronósticos. Y lo más sorprendente de todos es que el simple 1 sobre n, si tenemos n pronósticos, o sea que si tenemos 2 pronósticos, un medio y un medio, son los que pueden dar mejores resultados. Y uno lo que encuentra que esto va un poco en contra de la idea de lo que era la idea de encompassing, que fue planteada primero por John y Hendry en el 86, pero por ejemplo hay un survey muy interesante referido a pronósticos de Clark y McCracken en el Journal of Econometrics del 2001, que en realidad lo que dice es no tenemos que combinar pronósticos, tenemos que tratar de elegir uno porque es el que va a dar cuenta de los resultados y el otro no me sirve. Más recientemente la literatura de pronósticos está en un artículo de Timmerman y también cuando Pooling con Breaks en la de Clement y Hendry y un paper bastante reciente de Iorfi, Capistrán y Timmerman que, digamos, confirma otra vez esto que les estaba diciendo. Ahora vuelvo sobre ello. Primero, intuitivamente les quiero contar cuál es la diferencia entre encompassing para los que no conocen y combinación. Cuando nosotros hacemos una combinación de pronósticos, en realidad buscamos, si tenemos 2 pronósticos y 1 y 2, buscamos los alfas. Cuando hacemos encompassing trataríamos de ver, en el caso más sencillo de todos, si alguno de estos dos es 0, porque entonces sería el otro, el que no es 0, sería el que engloba al otro. Bueno, esto en la literatura ahora con breaks no es necesariamente mejor hacer esto, es mejor combinar. Y la literatura de combinación, en realidad las primeras eran mínimos cuadrados ordinarios, donde en realidad tendríamos que preocuparnos de tener un horizonte lo suficientemente largo para tener un periodo en que vamos a determinar los pesos y después aplicarlos a un periodo posterior. Todo esto me lo voy a saltear, que son los métodos de pronóstico, son de comparación, de combinación de pronósticos, estaban basados en mínimos cuadrados, son iguales que las covarianzas y pueden demostrarse que es mejor. Estaban basados, primero que nada, en pronósticos insesgados. Eso no es una restricción muy grande porque si los pronósticos son sesgados, uno lo que puede tratar de hacer, acordándose que el error medio cuadrático tiene sesgo más tiene varianza, pero también tiene sesgo al cuadrado, entonces directamente lo que uno puede hacer es utilizar ponderaciones basados en los errores medios cuadráticos, que generalmente se pueden generalizar a tener algún exponente, y si uno lo piensa que si esos exponentes incluye la posibilidad de que sea 0, tenemos el caso de que todos pueden ser
ponderados por el número 1 sobre el número de pronósticos. O sea, si tenemos 2, un medio y un medio. De todas maneras, ya hacemos con mínimos cuadrados, por ahí estamos peor porque tenemos más periodos para determinar, necesitamos más periodos fuera de la muestra para determinar los pesos. Pero usemos esos, o usemos error medio cuadrático, o usemos otra función de pérdida, como puede ser, por ejemplo, el valor absoluto, siempre vamos a tener que mirar para atrás. Y mirando para atrás, siempre tenemos el problema de que los cambios pueden estar haciendo que lo que yo hice para el periodo previo no sea relevante para el periodo que voy a pronosticar. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor solución? Los promedios simples. La literatura para esto es lo que le comentaba, hay teórica y empírica. La teórica está en los desarrollos de Clement y Hendry, que les decía, de ese paper del 2004, pero recientemente este paper de Aiolfi y este paper de Aiolfi, Capistrán y Timmerman hacen una gran revisión de trabajos, y en 2/3 de los trabajos encuentran que otra vez el 1 sobre n es lo mejor. Por más que hay otras formas de combinación óptimas, la verdad que la evidencia es bastante contundente a usar 1 sobre n. Nosotros esto lo probamos en un trabajo que hicimos con Lorena Garegnani. Lo voy a saltear simplemente. Para el que esté interesado lo pueden mirar, pero si uno miraba los poolings, los promedios, la verdad no ganan en todos los casos, pero cuando no ganan, no les va tampoco muy mal. Entonces es un seguro, digamos, contra tener todo un esfuerzo de estimación que tampoco nos aseguramos si nos va a dar los mejores resultados. Este resultado que nosotros lo tenemos para este trabajo es exactamente el que encuentran en este paper que les contaba, no para el caso de la demanda de dinero de Argentina, sino para un montón de trabajos donde hacen digamos, esta combinación, estos tipos de combinación. Bueno, a partir de acá les di un panorama bastante general de cómo es la cuestión esta de los breaks. Y ahora me gustaba un poco discutir, y en realidad yo les voy a contar brevemente de cada uno de estos puntos, y si después hay tiempo en la parte de la discusión, bueno, me preguntan y me puedo explayar sobre alguno de estos. Una de las preguntas que uno se hace es, bueno, tenemos los breaks, ¿qué hacemos con los breaks? Una de las primeras respuestas que parecía que estaba en la literatura era estudiar cobreaking. Cobreaking es un concepto apasionante como lo fue el de cointegración. Cobreaking simplemente lo que implica es buscar combinaciones lineales que cancelen los breaks. La idea es fácil, la idea es más o menos la que uno pensaba en cointegración, o sea, le saca las raíces unitarias, pero no es tan fácil como ocurre con cointegración. En algunos casos sí, pero mientras que en cointegración es una relación de largo plazo, donde uno tiene el t y no importa si es t menos 1, cuál es el t, sino es la relación entre niveles, en el cobreaking la fecha del break es relevante. Entonces hay cobreaking inmediato, cobreaking, o sea, y ahí ya no es tan fácil, y según escuché decir algunas personas, para cobreaking todavía faltaba el Johansen que hubo en cointegración. Bueno, de los factores, es una literatura que trata también de ajustarse también a la cuestión de cambios. Digamos, se origina con el trabajo de Stock y Watson anterior, pero hay cosas interesantes referidas a breaks en estos que están citados acá. Creo que vale la pena simplemente decir de que hay una cuestión, es de
el periodo en el que se van a determinar los pesos, digamos, y la otra cuestión es a qué periodo de las variables se van a aplicar los pesos. Ahí hay una cuestión que no es menor y si quieren una discusión que a mí me pareció bastante importante es una que aparece en este paper de Kastrup, Clement y Hendrix del 2012, todavía está como working paper, donde en realidad lo que hacen para varias de las series de Stock y Watson originales, se preguntan si es mejor pronosticar por factores, si pronosticar directamente con modelos econométricos con variables y seleccionados automáticamente, como después les voy a referir brevemente, combinar los dos o ninguno. Y la respuesta es, primero, depende del horizonte, del H. Para periodos cortos, factores andan muy bien, para periodos largos, las variables andan mejor. Pero ¿saben una cosa? Los mecanismos naive muchas veces lo superan a los dos. O sea que hay que también mirar un poco eso. Otro tema que es bastante, digamos, que en un momento me interesó bastante, fue la discusión entre qué pasa si los breaks están dentro de la muestra o pensamos que van a estar en el periodo fuera de la muestra. Porque si están dentro de la muestra, ahí nos plantea una cuestión de la ventana óptima, que es un trabajo original de Pesaran y Timmerman y que yo lo vuelvo a analizar basado en Chow, en un paper, es que en realidad nos encontramos con un trade-off. Porque cuando tenemos una muestra lo suficientemente grande, tenemos parámetros más estables, pero también, más precisos, mejor estimados, pero también tenemos la posibilidad de tener cambios estructurales, o sea que no es claro el trade-off entre elección de la ventana. La cuestión de la ventana también entra en la elección de los mecanismos de actualización que fueron bastante importantes para las cuestiones, digamos, de estar con la última información. Y ahí tenemos las dos más usuales, son los recursivos y los rollings, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando uno se mete en la literatura de pronóstico, uno siempre encuentra el trade-off, puede, o sea, ya no es tan seguro como que blanco es blanco y negro es negro. Entonces, encuentra, por ejemplo, que para la literatura de actualización, para la parte de estimación del modelo, es mejor el recursivo, sobre todo porque hay, digamos, modelos con variables integradas y entonces tiene que trabajar en teoría asintótica, pero todo lo que usa para estimación, cuando uno quiere hacer comparación, por ejemplo, test de predictibilidad fuera de la muestra, ahí necesita teoría asintótica en el periodo de pronóstico. Entonces tiene el conflicto y, por ejemplo, en ese caso el recursivo no lo cumple, lo cumpliría el rolling. Entonces hay trade-off en la literatura. Una cosa que también es interesante es que, bueno, hay todo un estudio si los modelos no lineales, modelos con threshold, los modelos con cambios de parámetros nos sirven o no. Y ahí, por ejemplo, le cité un paper que está bastante bueno para si alguien quiere mirarlo. Pero quiero decir dos cosas con respecto a esto, tal vez porque me acuerdo de viejas literaturas que están dando vuelta y quiero, primero, sobre los modelos no lineales, acá me queda en el oído lo que siempre decía Granger, que generalmente las muestras con que contamos no son suficientes para determinar modelos no lineales. Entonces, uno puede tratar de hacerlo, pero que distinto a lo que ocurre en otras ciencias, necesitaríamos tamaños de muestras que no son prácticas para la mayor parte de nuestros estudios. Y por el otro lado también quería comentarles de todo lo que se originaba piensen en el filtro de Kalman o en los modelos donde uno hace adaptación de los parámetros, y esto vale un poco también para los modelos dinámicos, paneles, factores dinámicos, donde uno en realidad dice, lo uso porque los parámetros no son constantes.
pero lo que yo necesito suponer que es constante es el parámetro que hace la adaptación de la trayectoria de los parámetros. Entonces la inestabilidad puede estar en los parámetros o puede estar en el metamecanismo que genera los parámetros. Entonces no es tampoco del todo claro. Bueno, hay toda una literatura entre métodos directos e iterados. No me voy a explayar de todo eso, si quieren después lo volvemos a charlar, pero ahí hay una conciencia bastante grande de la cuestión esta que le decía de strong exogeneity y la cuestión de si conviene hacer la iteración o si conviene basarse en la información que está realmente disponible en el momento de que uno hace el pronóstico. Sobre eso, bueno, el análisis teórico es de Chevillon y después Magdalena Cornejo va a hacer una presentación a la tarde donde usamos esta importancia de los métodos directos para pronóstico. Hay otros tipos de cuestiones que hacen el estudio de los modelos. Digamos, si yo sé que lo que va a cambiar es la media de largo plazo, no puedo seguir la trayectoria de cómo va a ser la media pensando que es una trayectoria exponencial o algún tipo de trayectoria para ir mientras va cambiando, siguiendo el pronóstico. Después hay otra cuestión bastante novedosa también, que es el uso de variables externas. Variables externas son variables que no las puedo poner en el modelo porque no me son significativas, pero me son significativas para el periodo de pronóstico. Y entonces en ese caso uno lo que puede hacer es ajustar los errores de pronóstico, aunque tengamos muy poquitas observaciones, eso da resultado. Nosotros ahí con Lorena Gareñani estuvimos haciendo un trabajo donde el precio de la soja nos sirve para mejorar los pronósticos de las decisiones de consumo agregadas de Argentina. O sea, una variable bastante externa para lo que puede ser. Bueno, hay toda una literatura de usar métodos automáticos de selección, que son tanto de las variables explicativas como de los componentes determinísticos, que son básicamente las dummies de las impulso 1-0, o las steps, o las trends. Y hay también toda otra literatura sobre que los test de ensesgamiento uno los debería adaptar a contextos de cambio. Es decir, que no pensar que el sesgo es constante, sino tratar de ver si hay un sesgo que depende del momento del tiempo o por un cambio permanente o un cambio transitorio a través de variables impulso o variables steps. Bueno, eso hay muchísimo más para hablar. Yo simplemente termino acá contándoles, un poco resumiendo, qué es lo que nosotros hemos aprendido de toda esta literatura. Bueno, uno de lo que tiene que tener claro es la separación de los objetivos. Una cosa es estimar y una cosa es pronosticar. E incluso si ustedes van a pronosticar, se tienen que preguntar si ustedes quieren un modelo condicional, con las limitaciones que tienen, pero que les sirva para hacer conjeturas de escenarios, o si quieren directamente tener la mejor aproximación al el menor error de pronóstico. Que también vale la pena decir, toda la cuestión de evaluación abre todo un abanico de discusión reciente que ni siquiera he tocado en esta charla. Pero de nuestra experiencia, lo que tenemos sí que tener claro, no lo digo nosotros, sino es la cuestión del horizonte. ¿Por qué? Porque para un horizonte grande, los modelos de error correction, posiblemente robustificados, con perdón de la palabra, pueden ser buenos, sobre todo cuando uno tiene en cuenta valores extremos y periodos de posibles cambios temporarios. Pero si uno va a pensar en el horizonte chico, y bueno, ahí tendríamos que pensar en los modelos, otra vez los modelos tradicionales, AR, VAR, y si no, ante la duda, hacer un pooling de un medio y seguir con esto hasta que uno, digamos, tenga más evidencia de que hay una ganancia neta en cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas
Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere ahora hacer alguna consulta o lo hacemos para después. ¿Una consulta? Quiero hacer una acotación que comparto con Hildegard. La preocupación de Granger de la no linealidad nos está pegando fuerte, porque en un mundo complejo no lineal, el hecho de que una estructura de muestras suficientemente larga no se tenga, es difícil entonces pensar en un paradigma de la no linealidad y sobre todo de estructuras caóticas si no tenemos los datos, porque muchas series, sobre todo las financieras, pueden mostrar el exponente del Lyapunov dominante positivo, lo cual la hace muy sensible a condiciones iniciales, y invalidaría todos nuestros métodos, porque no podríamos hacer nada más que pronósticos muy naif y de cortísimo plazo. Ese es el problema, que si aceptamos el paradigma de la no linealidad dado en un mundo muy complejo, porque los cambios en tecnología y en gustos ya no son como hace 30 o 40 años, son permanentes, la informática nos tiene al tanto de todo, sobre todo el mercado financiero, un poco vamos a tener que revisar el tema de los pronósticos en un contexto complejo no lineal. Lamentablemente. Lo que no quiere decir que se invalide todo lo que tenemos de antes, pero va a ser problemático. Yo ya conocía que Granger lo había dicho. Él tiene un trabajo de cointegración no lineal. No, quería hacer esta observación, que yo creo que vos la compartís. Y que él, claro, sí, que él mismo, después que está trabajando tantos años en no linealidad, reconoce que no es trivial, ¿no? Esa cuestión para las muestras que tenemos. ¿Alguna duda? Todas, o ninguna o todas. Se le ocurre. Bueno, mil gracias, Hildegard. Sí, ya sé que estamos pasados un tiempo. Sí, estamos un poco. Los invito a escuchar la charla de Ana María Cerro en la Universidad Nacional de Tucumán sobre Business Cycles and Can. Muy interesante ya desde el título. Aplicación de factores dinámicos, ¿no? Sí. Ahí está, muy bien. Antes de empezar, felicito a los organizadores de esta iniciativa y, por supuesto, ya que han sentado el puntapié inicial, esperemos que esta iniciativa se pueda continuar en el tiempo. El trabajo que yo voy a presentar hoy es un trabajo en coautoría con Andrés Michel y trata de establecer la relación que hay entre ciclos económicos y delitos. Este trabajo es una aplicación para el caso de Argentina, donde hemos trabajado con series de delito desde 1999 a 2008. Son son datos por provincia y datos mensuales. Lamentablemente no pudimos actualizar para el periodo actual, 2008, 2012, 2013, porque como lo que ha sucedido con muchas series en Argentina, su publicación se ha interrumpido. El objetivo entonces es establecer la relación entre ciclo económico y delito para distintas tipologías de delito. Y es importante señalar que vamos a trabajar con distintas tipologías porque no todos los delitos responden en igual forma a problemas en actividad económica. No es lo mismo delitos contra la propiedad que delitos contra las personas. En este trabajo no buscamos determinar causalidad, sino simplemente determinar el comovimiento entre delito y actividad económica. Es una relación con el ciclo económico. Queremos determinar si las series son procíclicas o contracíclicas y además si son líderes, coincidentes o rezagadas. Bueno, lo que vamos a hacer es estimar un modelo de factores dinámicos, mediante un modelo de factores dinámicos, como ya dije, para Argentina,
a su vez delitos contra la propiedad lo vamos a dividir subdividir en robos y hurtos. Robos son los delitos con violencia, y a los delitos contra las personas en homicidios y lesiones dolosas. Y el programa que vamos a utilizar es un programa específico para modelos de factores dinámicos, que es el BICI o BUCI. Bueno, ¿por qué la idea es cuál es la teoría que relaciona a ciclos económicos con la parte de criminalidad? Esto se refiere, digamos, o tiene como origen a los modelos iniciales de Becker y Ehrlich, que establecen que los individuos son agentes racionales y que a la hora de cometer un delito evalúan la probabilidad, o sea, el ingreso esperado de actividades legales versus actividades ilegales. Entonces lo que está puesto en esa fórmula no es nada más que eso. Del lado izquierdo lo que tenemos son los ingresos esperados de actividades ilegales, que está relacionado con P, que es la probabilidad de ser atrapado, I son los ingresos de actividades ilegales, y C son los costos de estar en estas actividades ilegales. Y del lado derecho tenemos la utilidad derivada de los ingresos de actividades legales. Bueno, básicamente dentro de los ingresos tanto de actividades legales como ilegales están afectadas por las fluctuaciones económicas. Entonces, o sea, hay otras variables que también intervienen, pero una variable que es muy importante son las fluctuaciones económicas. Y por eso queremos establecer la relación que hay entre el ciclo económico y el delito. Y en este sentido hay dos efectos que son distintos, que afectan al crimen en distinta forma. Por un lado es lo que se denomina el efecto motivación. Esto es, en el caso de una recesión o de una expansión, los agentes incrementan su participación en el delito para aumentar sus ingresos, dado que disminuye la probabilidad de obtenerlo en actividades legales. Y por otro lado, el efecto oportunidad está, y en ese sentido uno espera una relación, en el efecto motivación, una relación negativa entre ciclo económico y delito. En cambio, en el efecto motivación, al aumentar las oportunidades que suceden en las expansiones, aumenta las oportunidades de delinquir y de apropiarse de bienes ajenos. Entonces el efecto que uno espera es un efecto positivo. En ese sentido, estos dos efectos que actúan en sentido contrario, uno tendría que ver cuál es el efecto que domine. Y esto va a depender del tipo de delito. Bueno, con respecto hay abundante literatura de Toto y Otranto, Garrett y Otto, etc. Bueno, ¿por qué utilizar modelos de factores dinámicos? Bueno, en primer lugar es un método no paramétrico que trata de captar el comovimiento de las series. Yo no necesito conocer la distribución de las variables. Chamberlain y Rothschild, en un trabajo del 83, ellos plantean componentes principales. La ventaja de este modelo es que en el modelo de Chamberlain y Rothschild es un modelo estático. Entonces lo que se analizan son la matriz de correlación. Ahora lo que vamos a plantear es un modelo dinámico, y en ese sentido vamos a plantear la matriz de densidad espectral. Lo cual se puede considerar que un modelo dinámico es más apropiado cuando uno tiene series de tiempo. Bueno, los componentes principales dinámicos se obtienen aplicando filtros bilaterales al componente común. Es una combinación de observaciones presentes, pasado y futuro. O sea que hay una estructura dinámica que se interpreta como el ciclo de la variable. Representa también una mejora con respecto a los trabajos de Sargent y Sims y Hugh del 77. Estos modelos son dinámicos, pero suponen que el componente idiosincrático es ortogonal. Entonces en el modelo de factores dinámicos se levanta este supuesto que digamos era un supuesto muy difícil de sostener para este tipo de análisis.
Incluso el componente idiosincrático puede contener variables omitidas, estar autocorrelacionados o pueden estar correlacionados entre ellos. Bueno, es una ventaja también con respecto a los modelos VAR, porque en el caso de que N, o sea, el número de series con las que se trabaje, sea grande en relación al número de observaciones en el tiempo, uno puede tener una sobreparametrización importante, incluso puede no ser posible realizar una estimación de tipo VAR. Y es más general porque los componentes comunes, ya vamos a ver que uno divide la serie en dos componentes, un componente común y un componente idiosincrático, que no son observados, pero en este modelo uno permite que los componentes comunes puedan tener una representación de promedios móviles infinita. Y bueno, la idea es conocer la relación cíclica entre la serie de referencia, en este caso nuestra serie de referencia va a ser una serie de actividad económica, que vamos a utilizar el EMAE porque es un indicador mensual cuando trabajamos para Argentina en su totalidad, y si no, cuando trabajamos por provincia vamos a utilizar otro indicador de actividad económica. Y lo que vamos a hacer es clasificar respecto a este ciclo de referencia a las series de delito, que como decía pueden ser contracíclicas, procíclicas, líderes coincidentes o rezagadas. Y además podemos obtener un indicador sintético de comovimiento. Bueno, el método de factores dinámicos, ¿en qué consiste? Lo que nosotros queremos hacer es extraer el factor común de un set de variables. Para ello vamos a descomponer nuestras series observadas, que son Z, en dos componentes que no son observados. Un componente común, G, y un idiosincrático, que es sigma, y vamos a hacer el supuesto que estos dos componentes son ortogonales, y ese es un supuesto muy importante. Entonces, el componente común, que es I, es una proyección lineal de Z en el espacio que está generado por I. ¿Y quién es I? I es un vector que contiene Q vectores ortogonales de los factores comunes que son no observables. Entonces, si nos fijamos acá, G, que es la variable, es el componente común que no observable, que es el que nosotros queremos estimar, está compuesto por dos partes, C de L y I, donde I contiene Q vectores que son los factores comunes no observables. Bueno, entonces el objetivo es poder estimar C y poder estimar I. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Bueno, eso lo hacemos mediante una matriz de... lo que hacemos es estimar la matriz de densidad espectral de Z, que dada la ortogonalidad que supusimos entre sus componentes, podemos dividir la matriz de densidad espectral en una matriz de densidad espectral para el componente común y para el componente idiosincrático. Entonces, un estimador consistente de G se obtiene como proyección de Z en los primeros eigenvectores. O sea, nosotros encontramos los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz de densidad espectral y los ordenamos en forma descendente. Entonces, a partir de esos eigenvalores y esos eigenvectores es que podemos estimar C e I, que era lo que nosotros estábamos buscando. Bueno, los componentes comunes se van a obtener entonces como una combinación de los factores de I, que son líderes coincidentes y rezagados. Por ejemplo, si nosotros identificamos dos factores, el número de factores, ya vamos a ver cuál es el criterio para determinar el número de los factores. La j-ésima variable de G se calcula de la siguiente forma. No sé si se puede ver, pero G es una suma de los C en I sub I de menos 1. Tenemos dos factores, por eso tenemos I sub 1 e I sub 2, y estimamos la suma en los rezagos, porque acá tenemos T menos 1 y tenemos los rezagos que van desde menos M hasta M. Fíjense que en el caso estático es un caso particular en donde M es igual a 0. Entonces directamente, en vez de tener la suma de los rezagos, tenemos C por el primer componente principal, que sería I1,
más C2 por I2, que sería el segundo componente principal. Bueno, este es cómo elegimos el M y cómo elegimos Q. Q va a ser el número de factores comunes que vamos a identificar. En este caso, que recién en este ejemplo que mostrábamos eran 2. Lo que nosotros vamos a hacer es elegir un número Q de tal forma que la varianza de esos componentes comunes expliquen por lo menos entre un 50 y un 70% de la varianza de la serie. Entonces ese va a ser el criterio para elegir Q. Y para determinar si es líder, coincidente o rezagada, para determinar si es procíclica o contracíclica, nos fijamos en el signo. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y para determinar si es líder, coincidente o rezagada, lo que se hace es calcular el mean delay en la primera fila de la matriz de densidad espectral del componente común. Omega son las distintas frecuencias dividido en omega y tomamos en términos de filas. Bueno, el mean delay mide los lags en los movimientos de una serie respecto a otra. En este caso va a ser respecto a nuestra serie de referencia, que es la actividad económica. Por ejemplo, si nos da que es 2, indica que la serie de delito lidera en 2 periodos al ciclo económico o a la actividad económica. Bueno, las series para Argentina, como decíamos, trabajado con series anuales y mensuales para Argentina y por provincia. Esta es las series con las que trabajamos. Como ya dije, dentro de crímenes contra la propiedad vamos a tener robos y hurto. Contra las personas obtenemos homicidios dolosos y lesiones dolosas. Y después tenemos el EMAE como un indicador de actividad económica. Y para utilizar para las provincias, como el EMAE no está calculado por provincia, sino simplemente para Argentina, lo que hacemos es tomar un índice de actividad económica coincidente, que es el que calcula una consultora Muñoz y Asociados, que sí lo hace por provincia, utilizando una serie, un número de series, que como ya explicaron en la primera charla, son series que son coincidentes con la actividad económica. Por ejemplo, son las ventas en los supermercados, los permisos de construcción, etc. Bueno, dentro de las estadísticas descriptivas, simplemente lo que queríamos señalar es que gran porcentaje de los delitos totales está formado por delitos contra la propiedad. Dependiendo del año, están entre un 60 y un 70%, o sea que esperamos que cuando tomamos delitos totales tengan un comportamiento similar a delitos contra la propiedad, dado que la mayor proporción está explicada por este tipo de delito. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? En general lo que se espera es que delitos contra la propiedad estén mucho más relacionados que delitos contra las personas, porque en los delitos contra las personas hay otros elementos que integran o que motivan este tipo de delito que no están relacionados con la actividad económica. Los delitos contra las personas son solamente un 20% aproximadamente de los delitos totales. Bueno, una primera idea para saber qué es lo que está pasando es observar la matriz de correlación. Acá dentro de la matriz de correlación lo que hacemos es correlacionar los componentes no solo del ciclo, sino de tendencia a ciclo. Entonces ya se puede tener una primera idea de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de delitos totales, tenemos una correlación negativa con el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, y tenemos una relación positiva con delitos contra las personas y una relación negativa con delitos contra la propiedad, siendo de menos 83. Dentro de los delitos contra la propiedad tenemos hurtos y robos, que también tenemos una relación negativa con el indicador de actividad económica. Eso en principio nos estaría diciendo que dentro de los dos efectos que nosotros habíamos señalado, el efecto que tiene una relación negativa, que es el efecto motivación, es el que está dominando sobre el otro efecto, que es el efecto oportunidad. Bueno, esto no es nada más que un diagrama de dispersión. En la primera serie, en la de arriba, podemos ver un diagrama de dispersión del EMAE con delitos totales y se observa así una relación negativa.
con los dos que están abajo, el caso de la izquierda, que se observa que la relación es mucho más difusa con el EMAE, son los delitos contra las personas. Lo que está en la derecha son los delitos contra la propiedad, donde se observa así una mayor correlación negativa. Bueno, antes de realizar la estimación de factores dinámicos, lo que hacemos es quitar estacionalidad mediante el X12 ARIMA. Quitamos la tendencia mediante un filtro de Hodrick y Prescott y testeamos por estacionariedad, porque para poder aplicar este método es necesario que las series sean estacionarias. Lo que hacemos es utilizar el test de Philippe-Perron y no se rechaza estacionariedad al 5%. Nuestra serie de referencia, como les decía, va a ser el EMAE a nivel nacional y el ISAP a nivel provincial. En el caso del ISAP tiene periodicidad trimestral. Lo que vamos a hacer, como estamos trabajando con series mensuales, es repetir la observación trimestral en los 3 meses que corresponden a ese trimestre. N está determinado por el número de series y Q es el número de factores. Lo que nosotros hacemos es elegir por la mínima varianza explicada y el umbral o el threshold que vamos a utilizar es 50%. Bueno, esta es la correlación entre el componente común y el EMAE cuando trabajamos con delitos totales. Lo que hacemos es, habíamos dicho al principio, en este caso estamos trabajando con n igual a 2, nuestras series son EMAE y delitos totales. Tenemos los dos componentes que no son observados. El primero es el componente común, el segundo es el componente idiosincrático. Y a su vez el componente común, que es el que estamos tratando de estimar, es un rezago distribuido, donde lo que nosotros queremos estimar es C e I. Bueno, acá tenemos los resultados. Esto en 0 es las series observadas en el momento t, hacia la izquierda son t menos tau y hacia la derecha es t más tau, o sea, son los rezagos. Estamos considerando menos 5 y más 5. Observen la segunda fila, que es la que es interesante, es la correlación entre los componentes comunes. Lo que vemos es que la relación entre delitos totales y el EMAE es negativo. Eso nos está indicando que la serie es contracíclica, o sea que el efecto motivación es el que domina efecto oportunidad. Durante las recesiones aumenta los delitos totales y además está rezagada un periodo, lo que nos indica que los delitos contra la propiedad están desfasados un periodo con respecto a los indicadores de actividad económica. O sea, es una serie que está levemente rezagada. Y lo que está puesto en los cuadros de arriba es la proporción de la varianza, que es explicada por el primer factor común. Acá Q es igual a 1, o sea, el número de factores comunes ya nos explica más del 50% de la varianza de la serie. Bueno, ahora dividimos a los delitos totales y repetimos el ejercicio y los hacemos en delitos contra la propiedad y en delitos contra las personas. Lo que se observa de nuevo es que en delitos contra la propiedad es la relación negativa, o sea, es contracíclico y está rezagado un periodo. Los delitos contra las personas es positiva, o sea que es una serie procíclica, se mueve junto con el ciclo, y es una serie coincidente, porque la máxima correlación está en el momento cero. Tratando de explicar, y además vemos que la relación de delitos contra la propiedad es mucho más fuerte que los delitos contra las personas, lo cual era algo que nosotros esperábamos. En realidad pensamos que la relación que está dada de delitos contra las personas, que es coincidente y procíclica, está dada porque dentro de los delitos contra las personas están los homicidios culposos homicidios y lesiones culposas en ocasión de accidentes de tránsito. Y cuando nosotros vemos los accidentes de tránsito, está correlacionado positivamente con el parque automotor y con el número de personas que circulan, y eso está a su vez relacionado positivamente con el producto.
Entonces esa es la razón por la cual pensamos nosotros que esta relación es procíclica y coincidente. Bueno, este sería lo que está marcado con rojo son la actividad económica, el EMAE, el delito de actividad económica, y lo que está marcado azul, con azul sería el ciclo de cada uno de los delitos. En el caso primero es el caso de Argentina, este sería el caso de Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, porque lo que vamos a hacer ahora es descomponer estos delitos. En vez de tomar directamente por Argentina, lo tomamos por provincias. Bueno, esto es básicamente lo mismo que veíamos recién, pero en vez de tomar simplemente contra la propiedad, hemos tomado robos y hurto. Y lo que obtenemos es exactamente lo mismo que en delitos contra la propiedad. El caso curioso es en delitos contra las personas, porque fíjense que en el caso de homicidios, nos da que es contracíclica y coincidente. En cambio, en los homicidios dolosos nos da que es procíclica y está rezagada. Bueno, esto sería en el caso que realizamos para todas las provincias. Entonces tomamos cada una de las series por provincia y tomamos como serie de referencia este indicador de actividad coincidente que es, le llamamos el ISAP. ¿Qué es lo que encontramos? En delitos contra la propiedad, en 20 de 24 provincias son contracíclicas. Observen la columna donde tienen los signos, la primera que tiene los signos, básicamente son signos negativos. Entonces, delitos contra la propiedad se repite lo que observábamos a nivel nacional, son básicamente contracíclicos, salvo algunas provincias que son provincias, digamos, menores, casi en las provincias que representan el 90-95% de actividad de Argentina, lo que encontramos es esta relación contracíclica y levemente rezagada en 14 de 24. En delitos contra las personas encontramos que es procíclico en 16 de las 24, rezagada en 12 de 24, coincidente 6 de 24 y líder de 6 de 24. O sea, la relación ya no es tan clara en delitos contra las personas, que es de alguna forma lo que nosotros esperábamos. Bueno, estas serían las excepciones. ¿Cuáles son las conclusiones? Los factores comunes, que podemos interpretarlos como el componente cíclico entre actividad económica y tipo de delitos, lo que nosotros hemos tratado de identificar utilizando un modelo de factores dinámicos. Hemos trabajado con series mensuales y por provincias en el periodo 1999-2008 y en resumen lo que encontramos es que los delitos contra las personas son procíclicos y coincidentes, la relación es débil, y los delitos contra la propiedad contracíclicos y levemente rezagados. Con lo cual podemos concluir que en el caso de los delitos contra la propiedad, el efecto motivacional domina al efecto oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Bueno, entonces te agradecemos y esperamos a Daniel Aromí, estamos un poquito atrasados, mil disculpas, ¿qué va a hacer? Que nos va a hacer un análisis empírico entre el ciclo económico y los estados de opinión, sí, ¿no? Para Argentina. Dime. Sí, también sí. Muy bien, bárbaro, va a escuchar un poquito para atendiendo los tiempos, mil gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto poder presentar. Los felicito por la iniciativa.
soy un investigador de la casa, de la facultad, así que también ese es otro motivo por el cual me pongo contento de estar hablando. Un poco, déjeme, voy a tratar de ser breve, así cumplimos con los tiempos, dentro de todo. Primero una charla amplia, digamos, de la motivación, o sea, debo advertir, no soy econometrista y me gustaría saber mucha más econometría y creo que estos días voy a aprender un poco más. Y entonces mi preocupación es tratar de entender un poco, tratar de avanzar nuestra comprensión de fenómenos macroeconómicos, teniendo en cuenta que hay un elemento importante que tiene que ver con que los eventos macroeconómicos dependen de conjeturas, así como tenemos acá escrito en la presentación, conjeturas sobre condiciones futuras, algunas de ellas que están fuera del control de quienes están tomando decisiones, y también coordinación de conductas, es decir, ahí sí estamos hablando de comportamientos y hay una historia importante que tiene que ver con que muchas veces qué es lo que nosotros creemos que otros están haciendo no es conocido, entonces empiezan a entrar a jugar estas historias de las expectativas de orden superior, o sea, qué es lo que creo que yo creo que los demás hacen y qué es lo que creo que los demás creen que está por ocurrir, están por hacer. Entonces, la importante presencia de ese elemento subjetivo sugiere que podemos tratar de estudiarlo empíricamente, y ese es en grandes rasgos la motivación. Entonces, nos puede ayudar tanto a entender fenómenos macro como también para tratar de anticipar eventos macroeconómicos, el estudio de estos estados subjetivos en forma empírica. Por supuesto, esta no es la primera vez que se estudia esto, o sea, por ejemplo, hay encuestas y hay estudios que tratan de ver cómo las encuestas pueden ayudarnos encuestas expectativas y cómo estas encuestas expectativas pueden ayudarnos a entender fenómenos macro. En particular en este trabajo se trata de estudiar estos elementos subjetivos que llamamos estados de opinión en base a información publicada en la prensa, en base a información publicada en un diario. Específicamente el texto que se usa son los artículos del diario La Nación en su sección económica desde fines del 97 hasta diciembre del 2012. Y la verdad es que, digamos, mucho de esto que estamos haciendo es altamente exploratorio, o sea que nos preguntamos, bueno, ¿cómo leemos, cómo procesamos información en un diario? ¿Qué es lo que pensamos que está siendo reflejado ahí? Y no tenemos respuestas definitivas con respecto a eso y tampoco estamos seguros que las podamos alcanzar en forma próxima, ¿no? Pero pese a eso nosotros tratamos de avanzar y la metodología es simple, estamos simplemente contando palabras. Entonces, contamos la presencia de ciertas palabras que creemos que indican algo acerca del estado subjetivo. Esa es la metodología. Y ese conteo de palabras resulta en índices. Eso es lo que nosotros hacemos. Brevemente déjenme anticipar los resultados. En primer lugar, observamos que estos índices que confeccionamos están fuertemente correlacionados con los niveles agregados de actividad. Y en segundo lugar, hacemos este ejercicio de ver cuánto anticipan, y ese ejercicio lo desarrollamos a través de distintos ejercicios simples. Uno de ellos es hacer regresiones dinámicas. En segundo lugar, hacemos un análisis un poco más ambicioso que tiene que ver con computar funciones impulso-respuestas. Y finalmente hacemos algún ejercicio simple de predicción. En todos los casos encontramos resultados que sugieren que esta información nos ayuda a anticipar el ciclo y que también podría ayudarnos a entender un poco estos fenómenos complejos a nivel macroeconómico. Entonces, un poco sobre la metodología, un poco la descripción de la metodología. Tenemos esta base de datos compuesta por más de 119.000 artículos, lo procesamos digitalmente y contamos las palabras que van apareciendo. En este caso la frecuencia es trimestral, entonces trimestre a trimestre tenemos datos sobre las palabras que van apareciendo y vemos qué fracción de esas palabras pertenecen a un subconjunto de palabras que acá lo denomino con la letra mayúscula A. Entonces vemos, un ejemplo podría ser, busquemos sinónimos de las palabras miedo, temer y miedoso
En función de esos sinónimos construimos un conjunto de palabras y luego vemos su frecuencia. Tratamos de medir su frecuencia y de esta forma computar un índice. Entonces el índice básicamente es un ratio entre el total de palabras en el denominador y en el numerador, la cantidad de veces que aparece alguna palabra que pertenece a ese subconjunto de palabras. ¿Cuál es ese conjunto A? Acá en este trabajo, y quizás en forma que no va a facilitar la exposición, estamos considerando 5 conjuntos de palabras posibles. Los conjuntos, como ustedes verán, uno puede debatir largo cómo confeccionarlos. Acá describimos 5 opciones. Uno es una lista de palabras negativas, que incluye 795 palabras. Esta lista fue compuesta allá hace como 50 años atrás, por investigadores, por lingüistas, que trataron de clasificar palabras según su contenido y confeccionaron, por ejemplo, esta lista de palabras negativas. Alternativamente, uno podría confeccionar una lista que quizás es un poco más específica en base a criterios subjetivos. Entonces, por ejemplo, tenemos la segunda categoría, miedo.1. En este caso, subjetivamente yo elegí palabras que considero que están asociadas a miedo, riesgo e incertidumbre, resultando 276 palabras. Similarmente, tristeza.1 incorpora palabras asociadas a tristeza y pesimismo. Y por último tenemos las dos últimas categorías, que serían las más específicas aún. En ese caso hay siquiera una mezcla de criterios subjetivos y algo que viene dado. Elegí las palabras miedo, miedoso, temible y temer y busqué sinónimos. Y de esa forma se confecciona una lista de 126 palabras. Similarmente, tristeza 2, elijo sinónimos de tristeza, triste y entristecer, resultando una lista de 117 sinónimos de alguna de esas 3 palabras. Entonces tenemos estas 5 posibilidades. Nos interesa considerar 5 posibilidades. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien cuál es la importancia de considerar distintas listas de palabras. Vamos a ver que no hay grandes diferencias y que no está muy claro si estas diferencias son puramente ruido o representan algo más sustantivo. Un aspecto que también vale la pena tener en cuenta es que me estoy concentrando en aspectos negativos, o sea, en medición de estados del aspecto negativo expresado en los diarios. Alternativamente podría haberme enfocado en aspectos positivos, de hecho lo hice, o sea, computé listas positivas. Por ese lado los resultados son más débiles, incluso no está claro que cuando uno computa esas listas obtiene información. Entonces por eso es que el foco está puesto en resultados negativos. Estos son resultados que se observaron en otros ejercicios desarrollados por otros investigadores. En cierta medida, claramente esta contribución no es original, en el sentido que hay gente que estuvo haciendo este tipo de ejercicios. Particularmente hay un paper de Tetlock en el 2007 donde él trata de predecir retornos en activos financieros en función de computar estos índices con una frecuencia diaria, y ahí, en cierta medida, este trabajo desciende de este tipo de contribuciones. Yo también hice algunos otros ejercicios en otros contextos utilizando índices similares. Entonces, acá tenemos una descripción de los datos. Entonces, arriba tenemos estadísticas descriptivas. La tabla quizás es demasiado grande con demasiados datos. La primera columna es el índice asociado a estas 795 palabras. Entonces, en promedio, aproximadamente 4% de las palabras son palabras de contenido negativo. Los números van bajando a medida que consideramos índices más específicos, miedo, tristeza. Esta es la tabla de estadísticas descriptivas. Acá lo que yo tengo es computado los promedios de los índices ya estandarizados. O sea que ahí tenemos 5 índices estandarizados y los promedios según sea un periodo de recesión o no recesión, donde la clasificación del trimestre como recesivo o no, simplemente utilizar esta regla simple de evaluar si hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y lo que vemos es que las diferencias son importantes, sugiriendo que estos índices por lo menos nos ayudan a describir el ciclo. Entonces, si estudiamos la primera columna, hacia la izquierda, la columna negativa nos está indicando que en circunstancias de recesión, el valor del índice es 0.6 desvíos estándares muestrales superiores a 0 en periodos
donde no hay recesión, el valor del índice en promedio es menos 0.4 desviaciones estándar, o sea, la diferencia es alrededor de una desviación estándar, según estemos en periodos recesivos o no. Con algunas variaciones, los otros 4 índices dan resultados similares, sugiriendo que estamos capturando algo que no es puro ruido. Acá tenemos un gráfico que representa el índice asociado a la lista negativa. Con colores oscuros tenemos identificados los periodos recesivos. Y no me voy a detener mucho en describir qué es lo que observamos trimestre a trimestre, pero nuevamente observamos algo que sugiere que hay una fuerte asociación entre los niveles del índice y los niveles de actividad económica, ¿no? Particularmente picos asociados a la gran crisis global del 2008-2009, también por supuesto picos, ¿no? Quizás sorprendentemente no tan altos, asociados a la gran crisis que sufrimos hacia el 2001. Acá tenemos las medidas para los índices alternativos, de vuelta no me voy a detener mucho. Los valores de índices son similares, pero hay diferencias que quizás pueden ser relevantes. O sea, en cierta medida este es un trabajo bastante exploratorio y una de las cuestiones es que no sabemos en qué medida estos índices están capturando lo distinto o es algo casi equivalente. O sea, no sabemos si estas diferencias son puro ruido o no. Uno podría pensar que, por ejemplo, el miedo tiene un elemento más anticipatorio que la tristeza, que tendría más que ver con lo que está ocurriendo contemporáneamente. Algo de eso se observa en los datos, pero nuevamente yo sería cauteloso en términos de considerar que acá tenemos algo muy sólido en términos de estas diferencias. Entonces, déjenme avanzar y contar un poquito los ejercicios de anticipación del ciclo. Entonces hay 3 ejercicios, el más simple, de distinta naturaleza. Uno son regresiones dinámicas y ver estas asociaciones dinámicas lineales entre las variables. En segundo lugar, un ejercicio de computar una función impulso-respuesta y finalmente un ejercicio de predicción. Esta es una simple regresión dinámica con un solo rezago, donde la variable g es la tasa de crecimiento trimestral en su versión estandarizada y la variable v es alguno de los 5 índices de contenido en los medios. Entonces, si quieren de vuelta, concentrémonos en la columna que está hacia la izquierda, la columna negativa. O sea, lo que estaría indicando los resultados de esta estimación es que, por supuesto, la tasa de crecimiento trimestral es una variable altamente con alto nivel de inercia o de persistencia, y eso está reflejado por el coeficiente estimado 0.63. Y por otro lado, encontramos que el coeficiente del índice el coeficiente estimado es negativo, estadísticamente significativa, estadísticamente distinto de 0, y el valor ese 0.24 puede ser interpretado como que un shock, una variación de un desvío estándar en el índice está asociado a un nivel esperado de la tasa de crecimiento que es un cuarto de una desviación estándar menor. Esa sería la interpretación de esta regresión muy simple. Entonces hay una asociación negativa entre los valores del índice y la tasa de crecimiento esperada en el siguiente periodo. Por supuesto, uno puede considerar distintos niveles de rezagos. Acá tenemos en la tabla inferior el rezago, el modelo con 2 rezagos. Uno de los aspectos preliminares de este trabajo es que no hacemos una evaluación cuidadosa de cómo determinar el nivel de rezagos óptimos. Estamos haciendo en buena medida ejercicios simples exploratorios. Y por supuesto esta es una descripción de las asociaciones. Uno podría pensar una descripción un poco más cuidadosa, y esto tiene que ver con el segundo elemento, las funciones impulso-respuesta. Tiene que ver con tratar de estimar más cuidadosamente las asociaciones dinámicas y cómo estas asociaciones se van evolucionando en el tiempo.
no voy a entrar en muchos detalles acerca de esta metodología. Déjeme simplemente mencionar que consideramos dos formas de computar estas funciones impulso-respuesta, que tiene que ver con la descomposición de Cholesky en distinto orden. En un caso consideramos el crecimiento del PBI, después el índice relevante, en otro caso invertimos el orden. Y los resultados son robustos, o sea, uno puede considerar distintas formas de descomponer los shocks y de todas formas se observa patrones similares. Acá tengo un resumen de los resultados. El gráfico superior se considera, el orden es crecimiento, es el índice del diario, y luego el crecimiento. En el gráfico inferior invertimos el orden. Entonces lo que tenemos ahí es una respuesta del representado, una respuesta del crecimiento del PIB ante un shock en el índice. En este caso el índice es negativo, ¿no? Es el índice más abarcativo. Y lo que observamos es que hay una asociación negativa que se va acumulando en el tiempo. En el gráfico superior se observa que esa asociación negativa llega a un pico 2 trimestres después de la llegada del shock, y que el pico, bueno, en este caso es un pico invertido, llega a ser alrededor, algo consistente con la estimación las estimaciones anteriores, está en el orden de 1/4 de una desviación estándar en el crecimiento trimestral. Algo similar se observa en el gráfico inferior. Si bien, dado el supuesto de que invertimos el orden, el impacto estimado está movido un periodo hacia adelante. Déjeme simplemente indicar que las líneas punteadas alrededor son desvíos estándares computados a través de Bootstrap. Ese es el resumen del ejercicio de las funciones impulso-respuesta. Estas son las estimaciones considerando los otros índices, las otras 4 índices posibles. O sea que vemos mucha similitud, si bien no coinciden estas líneas, son muy similares. En particular, por ejemplo, vamos a pensar que el índice miedo.2 y el índice tristeza.2 son índices muy distintos. O sea, creo que sobre 100 y pico de palabras que contienen 1 o 2 palabras en común nada más. O sea que son índices muy distintos y el patrón estimado es muy similar. Y finalmente, déjeme contar el último ejercicios de predicción, muy simples. Estimamos ese modelo donde la variable explica la variable que se utiliza en la predicción es alguno de estos índices, y consideramos otras variables líderes que comúnmente son asociadas a la anticipación del ciclo. Entonces vamos a hacer una comparación de nuestros índices con un modelo autorregresivo y con un modelo donde se incorpora alguna otra variable líder. Entonces eso lo tenemos descrito ahí abajo. Consideramos distintos niveles de rezagos, y el ejercicio está asociado a considerar una ventana de 20 trimestres. Un ejercicio muy simple que, digamos, nosotros vemos que hay bastante robusto, o sea, uno varía la naturaleza del ejercicio y obtiene resultados similares. Entonces, estos son los resultados. Lo que tenemos acá en las tablas son los errores cuadrados medios, y tenemos en esta columna tenemos el modelo autorregresivo. Entonces los que tenemos ahí son los errores cuadrados medios para el modelo autorregresivo, y los vamos a comparar con los errores cuadrados medios de los índices que resumen información en los diarios, y los errores cuadrados medios de otras variables comúnmente asociadas a la anticipación del ciclo, como la variación porcentual en el índice de producción industrial, el retorno del índice Merval en términos de dólares, y por último el índice de confianza del consumidor. Y lo que terminamos encontrando es que hay varios aspectos de interés. Déjeme destacar, concentrarme en uno de ellos, y es que el mejor desempeño en primer lugar, por supuesto, nos ayuda a predecir el ciclo, pero quería destacar que un aspecto de interés es que
la ventaja en términos de capacidad de predicción es notable para 3 y 4 trimestres hacia adelante, para predicción de la tasa de crecimiento del PIB 3 y 4 trimestres hacia adelante, no así para predicción de la tasa de crecimiento en el trimestre inmediatamente posterior. En el trimestre inmediatamente posterior domina el modelo AR1. Para la predicción del ciclo hacia 3 y 4 trimestres hacia adelante, los índices computados tienen un mejor desempeño. Y eso me parece que es algo de interés, y esto nos lleva a hablar un poco en términos amplios de por qué hacemos este ejercicio, qué queremos aprender. En buena medida queremos caracterizar estos procesos dinámicos, que sabemos que son complejos y que sabemos que hay un montón de elementos que probablemente no vamos a terminar de entender. Y en esta caracterización emerge que hay información que está en los diarios y que esa información tiene un alto nivel de predicción, y uno se pregunta, bueno, ¿en qué medida esta información es información sobre si quieren, la anticipación de shocks objetivos, digamos, que van a golpear la economía? ¿En qué medida esta anticipación tiene que ver con un proceso donde donde nuestras conjeturas acerca de qué hacen los demás no son precisas y se van a ir determinando en el tiempo? Y esto es lo que explica esta capacidad predictiva, y esta es la información que está siendo reflejada en los diarios. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, que los diarios son una señal pública y que ayuda a coordinar comportamientos. Entonces quizás estamos tratando de capturar ese elemento. Hay un montón para avanzar, eso es una debilidad de mi trabajo y al mismo tiempo es una virtud. Me parece que es un área donde se puede avanzar bastante. Una de las historias es cómo medimos información en los textos. Tenemos mucho para aprender sobre eso, y en cierta medida uno puede pensar que mi ejercicio es muy precario en esa dimensión. No sabemos bien cómo resumir información que aparece en un texto, dado nuestro objetivo. Y en segundo lugar, exactamente avanzar y eso es lo que venía charlando hace un minuto, es cómo caracterizar este proceso dinámico, cuál es el mecanismo subyacente, tratar de caracterizarlo mejor. Avances se pueden anticipar en función de más y mejores datos, también avances en función de mejoras en cómo procesamos esta información. Y por último, podemos pensar que en algunas circunstancias puede tener sentido tratar de estimar modelos con más estructura. Este es un modelo que no tiene estructura, entonces postular un modelo de la economía y hacer estimaciones en función de un conjunto de supuestos sobre el modelo de la economía. Pero bueno, brevemente esto es lo que estoy haciendo. Nuevamente, gracias por darme la oportunidad de hablar unos minutos, y bueno, espero que hacia adelante haya más avances. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna inquietud? Sí. ¿Cómo hacer la búsqueda? O sea, ¿tenés un programa hecho para hacer la búsqueda? Sí, o sea, hay distintos programas, ¿no? Un programa que permite automáticamente almacenar el contenido de los artículos. O sea, yo estoy aprovechando que hay información disponible en la página web, y ese es un límite de mi análisis. No tengo más información que esta que arranca en el 97. Entonces hay un programa que guarda información que está en la página web automáticamente, y también hay programas que procesan texto, digamos. Y ahí uso el software R, que es el software estadístico disponible de forma libre. R. Pero para captar las palabras, vos hiciste entonces ese procesamiento es dentro de R. O sea, el R captura una línea de texto y después la parte en pedazos para separar en palabras, y luego empiezo a comparar palabras, a ver si esta palabra que aparece en el texto está en esta lista, y si la encuentro empiezo a contar. Un poco ese es el programita. Sí, Julio. Perdón, ¿qué es eso de los concursos de belleza? Bueno, sí, eso nos manda esta metáfora en la teoría general, donde Keynes dice, esa historia de decir que en ese caso él hablaba de professional investing, decía, pero que la inversión en el mercado financiero se parece a esos concursos que parece que en ese momento había en los diarios, que ponían fotos de personas y uno tenía que elegir cuál era la más linda, y el que elegía la combinación más popular era el que ganaba. Entonces Keynes dice, no importa quién es más linda, importa quién vos pensás que los demás piensan que es más linda.
Y ahí empieza ese juego de decir, bueno, importan mucho las expectativas de orden superior, si estás en ese mundo donde algún elemento de profecías autocumplidas que se van evolucionando en el tiempo, ese tipo de figuras. Y otra pregunta. Digamos, para entender un poco más la esencia de tu búsqueda, ¿no? Vos estarías pensando que a través de los artículos de opinión se expresa una percepción del ciclo que no están captando otros indicadores, o quizás podrías pensar que, digamos, lo que escriben los columnistas tiene influencia sobre la realidad. Sí, ese es algo que no lo puedo resolver en este análisis, o sea que hay un problema de que no sabemos si la causalidad, digamos, es algo que no está determinado, y en este momento, o sea, sería uno de los elementos también donde uno podría avanzar, pero no está resuelto por este análisis. Una cosa técnica por ahí muy medio simplona. La lista de palabras negativas incluye términos, digamos así, económicos, digamos, o sea, recesión, enfriamiento, todo eso está ahí o no lo probaste. Yo creo que no. Digo, tendría que repasar toda la lista. Yo entiendo que no, que eran más como conceptos generales que se usan en el lenguaje y no tantas cuestiones técnicas. Dentro de algunas, por ejemplo, en el este tipo de ejercicios es más popular en finanzas y hay gente que empezó a explorar con listas que tienen un lenguaje específico al problema. Y parece que sí, que esto también ayuda a progresar. Podría ser un camino, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo. ¿Hay alguna prueba de, digamos, de que nos permita discriminar que realmente la elección de términos es discriminante o si en realidad lo que está operando es un efecto volumen, digamos, de información y que se habla más comparado con que realmente el contenido específico de los términos selectivos sea discriminante o tenga capacidad de o sea, en términos de volumen uno trata de normalizar, ¿no? Yo tengo el denominador, el total de palabras. Entonces lo que tengo es una frecuencia, pero digo, en cierta medida no estoy computando volumen. Quizás uno querría que el volumen sea parte de la historia y eso no está acá. Sí. Algo relacionado con eso, ¿no? O sea, se puede estandarizar también por la cantidad de artículos, por palabras, o sea, estandarizar por cantidad de palabras totales. Pero, ¿cuántos artículos? Jamás es un solo artículo que se nombra varias veces lo mismo. Sí. Sí, digo, eso es en amplias líneas la pregunta de, bueno, ¿cómo proceso esa información que es tan rica? Uno podría preguntarse que digo, probablemente sí puede hacer una diferencia. En este momento, claro, simplemente el método a veces informalmente se llama bolsa de palabras, ¿no? Agarras y generas una gran bolsa de palabras. En total, aproximadamente tengo 30 millones de palabras en la muestra, que lo voy separando en bolsas trimestrales y luego... pero sí, esa es una pregunta, digamos, ¿en qué medida importa en cuántos artículos aparece ese tipo de palabras? Sí, no, algo que se me ocurriera, porque bueno, supuestamente los indicadores de confianza intentan capturar más de estas cosas, si podés por ahí indagar un poquito cómo se relacionan los indicadores con los indicadores de confianza. Hice algunos ejercicios. Sí, o sea, acá lo que puedo hacer es como una competencia, digamos, de los índices y el índice de confianza del consumidor. Y en la competencia le va mejor a estos índices del diario. Sí, pero lo que quizás no avance mucho es en términos, y que sí, definitivamente es una de las cosas que uno está pensando, es decir, bueno, cómo uno empieza a ver las asociaciones entre encuestas y información en los diarios, y digamos, sería, uno idealmente querría estudiar un sistema. En contemporáneo no quería ver eso, porque eso lo que parece es anticipar. Sí, contemporáneo... Contemporáneo el otro, por eso digo, capaz que acá estás anticipando, ¿no? Algo peor. El de confianza contemporáneo, ¿cómo es? Claro, sí, el confianza es o sea, en realidad no tengo contemporáneo, todo es un periodo hacia adelante. Sí, y es 0.34, donde ahí sí parece que la confianza domina algunos de los índices. Pero cuando avanzamos, bueno, en serio, bueno, hay varios índices, pero el desempeño,
digo, el resultado no es general, pero en general no es pero absoluto, esto quiere decir unánime. periodos hacia adelante, ¿no? Que vos mejorás, este es mejor en relación, si yo como anticipado, digo, a eso me refiero. ¿Sí? Sí, no, Como pronóstico y no como... Claro, ¿se entiende lo que digo? Vos es mucho mejor lo tuyo en relación a confianza. Lo que haces 3 o 4 trimestres hacia sí, adelante, a eso me sí. refiero. Sí, eso se observa. Igual hay un poco de variaciones, ¿no? Depende cuál de los índices. Claro. En particular, y yo no sé en qué medida esto es puro ruido o no, la cuarta columna, miedo 2, es el que mejor se desempeña, pero puede ser puro casualidad, ¿no? O sea que no sé cuánta información hay. La cuarta columna es la que es mejor y la cuarta se corresponde con miedo. Es la medida más chiquita, más estricta de miedo. Sí. Y ahí están palabras como riesgo, esas palabras que no usamos. Bueno, ahí no, o sea, donde hay riesgo de incertidumbre es en miedo 1, pero en miedo 2 saqué riesgo de incertidumbre y estoy con miedo, temible, temer y todos los sinónimos. Bueno, muchas gracias entonces a Daniel, muchas gracias a todos. Nos reencontramos después de un ratito, nada más, supuestamente a las 14 horas.